Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora en que estén observando esta cápsula informativa. Soy su profesor Daniel Araneda de Lenguaje y Comunicación y en esta oportunidad revisaremos la contextualización de la lectura domiciliaria 7 días de la señora K de la escritora chilena Ana María del Río. Esta corresponde a la actividad número 1 de junio. Recuerden que estamos subiendo actividades semana por medio, por lo tanto en la segunda actividad de junio es cuando será evaluado. En esta primera instancia entonces hablaremos de la novela en sí. Para ello, conoceremos primero a su autora y el argumento principal de esta novela chilena. ¿A qué me refiero con argumento principal? Bueno, responder a la pregunta de qué trata esta novela. Es importante que cada vez que iniciemos alguna lectura, algún proyecto, siempre informarnos sobre sus autores, la nacionalidad, el año, la época, ya que nos ayudan a entender mejor la obra y por sobre todo también a motivarnos. Bien, el objetivo de esta clase es reflexionar sobre la situación de la mujer expuesta obviamente en la novela mediante un comentario reflexivo. Pero antes de eso, vamos por partes. La autora, como les había dicho, es Ana María del Río, una destacada profesora de literatura que inicia a escribir en los 80. Ella nace en 1948, por lo tanto es chilena. Sus novelas abarcan temas del feminismo como el rol de la mujer, sobre todo en el espacio contemporáneo post-dictadura, y pertenece a la nueva narrativa chilena, que ya revisaremos. Acá hay una foto más actual de ella, obviamente ya es una persona de tercera edad, que fue muy importante para el desarrollo de la literatura chilena. Entonces, ella perteneció, como dijimos, a la nueva narrativa chilena. ¿Y por qué nueva? Bueno, durante la dictadura hubo un corte, por decirlo así, una sequía cultural donde no se permitió la libre expresión, obviamente. Por ende, tanto escritores, músicos, artistas de distinta índole no pudieron expresarse. Entonces, esta nueva narrativa se relaciona con el renacer de la expresión. Obviamente después, a mediados de los años 90, es decir, que pasaron aproximadamente casi 20 años de dictadura. No existe un consenso sobre las características de este grupo debido a que por sus integrantes todos son muy diferentes, son muy heterogéneos. No podíamos describir, todos estos escritores escribieron sobre esto, sino que todos son muy distintos. Lo que sí se sabe es que la mayoría se dedicaron a escribir novelas, bien, no poemas, en menor cantidad cuentos. Lo que más proliferó en este grupo fue la novela. Se aleja del realismo mágico, que es una corriente literaria anterior, donde mezclaban como el folclore con la fantasía, bien, dejan entonces este estilo en razón de una trama mucho más lúcida, bien, porque pretenden escribir sobre la realidad. Y también su público predilecto, por decirlo de alguna forma, es el ser humano posmoderno en crisis. ¿Qué quiere decir esto? Esa persona que ya dejó de creer tal vez tanto en la humanidad, en las entidades que aparecieron durante la modernidad. Por eso es posmodernidad, porque es después de la modernidad. Bien, es una persona que ya no se siente tan seguro del espacio en el que convive. Y obviamente después de la dictadura empiezan muchas dudas existenciales. Entonces este grupo, al escribir sobre esto, obviamente ayuda a que las personas puedan pensar por sí mismas y a liberarse. Otros autores de la nueva narrativa chilena, porque obviamente no es solamente Ana María del Río, son Alberto Fuguet, chileno, bueno, todos estos son chilenos por cierto, Marcela Serrano, una escritora, una cuentista que tiene también cuentos muy parecidos tal vez a la temática de Ana María del Río. Y se me olvidó mencionar, Alberto Fuguet tiene una novela muy famosa, Mala Onda, que causó furor en esos años. Isabel Allende, conocida mundialmente por su película, o sea, por su novela La Casa de los Espíritus, que después se hizo película, y Jaime Collier, que fue también muy famoso en esos años. Ahora una pregunta para ustedes para que reflexionen. ¿Sobre qué crees que escribirían los nuevos escritores después de casi 20 años de dictadura? ¿Qué temas se narrarán? ¿Qué hubieras expresado tú en ese entonces?
Recordemos que obviamente no había una libre expresión, habían toques de queda, había censura, por ende había muchas cosas que se necesitaban decir después de 20 años. Entonces eso es para que piensen ustedes cómo se hubieran sentido en ese periodo y qué es lo primero que les hubiera gustado decir o hacer después de 20 años de tanta restricción. Bueno, ahora hablemos de la obra. La obra trata sobre el típico estereotipo de la dueña de casa que solamente se dedica a ser madre, esposa y a cuidar, obviamente, a hacer los quehaceres del hogar. Pero todo parte cuando el esposo y los niños tienen que salir. En este caso el esposo por un viaje de trabajo y sus 3 hijos a un campamento. Y ella se queda sola. Y ahí es cuando comienza este viaje de autodescubrimiento. Y lamentablemente para la familia de ella ya no hay vuelta atrás, porque esta mujer se empieza obviamente a cuestionar toda su vida en pareja y lo que ha logrado y cómo se siente. Obviamente la novela, al ser publicada en el siglo XX, provocó gran revuelo debido a los temas que tocaba. Y según un crítico, voy a leer, por primera vez en la literatura chilena se rompía el tabú de escribir explícitamente acerca del autoerotismo y aspectos omitidos de la sexualidad femenina. Fue uno de los mayores éxitos comerciales de la nueva narrativa. ¿Qué nos dice esto? Que fue una novela pionera al hablar del autoerotismo. ¿Qué quiere decir esto? De la acción de causarse placer. Es decir, que ya no se veía la sexualidad en relación al hombre, sino de la mujer con ella misma. Y obviamente eso, si bien ya la sexualidad femenina era tabú, al ser tan explícito en la novela, obviamente causó revuelo. Aquí es donde yo también entro a recomendarles a ustedes algunos espacios, algunas películas que les puede servir de contexto, que tratan tal vez sobre esta temática en mayor o menor medida. Una de estas películas hollywoodenses es Thelma and Louise, donde actúa Susan Sarandon, que es la mujer de la playera blanca, y una película también de autodescubrimiento, si bien no sobre el erotismo, sí sobre independencia. Son 2 mujeres que un día se aburren y deciden marcharse, simplemente en un viaje por carretera, en un descapotable, como pueden ver ahí. Es una película que causó mucho revuelo y es considerada hasta el día de hoy como una película muy, muy importante para el cine. Luego está Frida, también hollywoodense, con la actriz mexicana Salma Hayek, que obviamente es una biografía de la pintora mexicana Frida Kahlo, que también rompió muchos tabús y es muy importante que la conozcan. Y también, si lo suyo no es el cine hollywoodense y es más, tienen alguna beta más oriental, también se recomiendan las películas de Hayao Miyazaki, en este caso La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, Kiki, servicio de entregas, que son películas que tienen protagonistas mujeres que, si bien tienen relaciones amistosas con hombres, no gira en torno a eso, sino a sus propios deseos que consiguen por su cuenta. Son películas muy potentes visualmente. Así que esas son recomendaciones, obviamente opcionales. En cuanto a la novela, la protagonista ni siquiera tiene nombre, es decir, la autora ni siquiera quiso darle un nombre para provocar esta especie de falta de identidad, que es finalmente lo que le pasa a la protagonista. Bien, ella simplemente es la señora K por el apellido de su esposo y no posee una identidad propia. Bien, por eso esta falta de nombre. Su relación amorosa es solo utilitaria debido a que ella solo cumple un rol de total sumisión. Ella no tiene cabida, no tiene voz, no tiene voto en esta relación. Y a través de los 7 días entonces que pasa en soledad, por eso el nombre de la novela, ella finalmente podrá reflexionar sobre su autoestima, que obviamente está muy dañada. Y yo creo que en los días de hoy se catalogaría esta relación como tóxica. La novela obviamente intenta romper con el estereotipo de ama de casa al exponer lo que siente, bien, su emocionalidad en lo más profundo. Y es primera vez obviamente que se coloca y se visibiliza un personaje tal vez tan común que está casi en todas las casas y del que nunca se había hablado. Y obviamente, debido a lo anterior que estábamos hablando, los temas más potentes son el erotismo y la libertad.
Y ya llegando al final, se hizo cortito, deben realizar un comentario reflexivo opinando sobre la segregación, discriminación que ha sufrido la mujer durante los últimos 2 siglos. Para eso también se dispuso para ustedes en un archivo un contrato de maestras en cuanto a las cláusulas que debían firmar para aceptar el trabajo. Entonces ahí también les puede servir para reflexionar. La extensión mínima es de 3 párrafos de 5 líneas cada uno. Ahí ustedes pueden organizar una estructura de inicio, desarrollo y final, obviamente, y aplicando los conectores, porque ya estamos en cuarto medio, necesitamos afinar ya la redacción, están ya a punto de salir tal vez al mundo en sí, y es importante que aprovechen cada instancia para escribir mejor. Entonces ponga el empeño, como se dice, y aproveche todas las herramientas que se le están dando. Ahí están los plazos, como siempre, de 7 días. Eso lo pueden revisar en detalle ustedes. Y si obviamente no se le ocurre tal vez ningún tema, acá se dejan distintas preguntas abiertas que a ustedes les puede servir para reflexionar. No se trata de responder cada una de estas, sino tal vez elegir un tema y reflexionar, ¿ya?, sobre ello en un escrito. Obviamente pueden tomar tal vez más de un tema, hacer un mix, pero no se trata de responder, que no se confunda con eso, sino de tomar uno de estos temas y poder desarrollar un pensamiento, ¿ya? Un texto que invite al lector en este caso a cuestionar, a cuestionarse y por sobre todo también a debatir, porque lo que usted va a desarrollar es finalmente una opinión. Y aquí obviamente está la lista de cotejo que ustedes pueden revisar respecto a lo que se va a evaluar, así que no la dejen de lado, es súper importante porque en esto yo me fijo entonces para revisar lo que ustedes escribieron. Y por último, ya como sección estrella, ¿cómo se sintieron? Aquí hay distintos memes, espero obviamente que se hayan sentido como el número 2. Cualquier cosa, recuerden que pueden contactarme a través del correo, a través de comentarios. Es importante que sigamos manteniendo entonces un canal comunicativo frente a cualquier duda. Así que eso es todo por hoy. Que estén muy bien, que se estén cuidando y que obviamente toda su familia también. Un abrazo gigante y nos estamos viendo o escuchando en este caso. Saludos para todos y todas.